acción que genera ese mandato. Lo que tenemos que hacer son discípulos, diga conmigo discípulos. Dice a todas las etnias, en el original dice a todas las etnias. Cuando hablamos de etnias, usted me ha oído hablar, por ejemplo, México tiene 300 naciones dentro del mismo país mexicano, o sea, 300 etnias que son naciones, y en gran parte, hermano, de estas etnias no han sido alcanzadas. Solamente esas 300 etnias, 15 grupos han sido alcanzados con el evangelio, o sea que nos falta mucho por hacer si pensamos solamente en México. Ahora imagínense en Guatemala, imagínense en Honduras, imagínense El Salvador. Entonces tenemos un gran reto por delante, y como iglesia tenemos que seguir orando y trabajando y dando para que podamos cumplir con la gran comisión. Amén. Sin olvidarnos la participación que nosotros tenemos aquí en esta ciudad de continuar predicando el evangelio a toda criatura. ¿Estamos de acuerdo? Y parte de eso es lo que quiero hablar esta noche. Yo quiero que se pongan de pie un momento. Es que se estire un poquito, hermano, la noche está fría, hoy tenemos parte de vigilia, tal vez no la vigilia hasta el final, porque le dije a Jonathan, bueno, tenemos trabajo para el martes y tenemos trabajo para el miércoles, y ojalá que estemos motivados a traer a otros niños, a motivar a otros niños, para que no estén dentro de ese marco de tradición diabólica prácticamente, o terrible que es el Halloween. Entonces tenemos reto también de trabajar con los niños. Si ven cómo crece la iglesia, y la iglesia crece también alcanzando a los niños, alcanzando a los jóvenes. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Vamos a orar. Quiero que ustedes levanten sus manos y oremos y le demos gracias a Dios por esta oportunidad de estar aquí. Hemos adorado, hemos alabado su nombre. Yo le invito para que usted con sus manos en alto le diga al Señor con todo su corazón y sus fuerzas, con todo su ser, dígale gracias. Dígale gracias por darme, Señor, esta oportunidad, por darme este privilegio. Este momento tan especial, Señor, que tú nos has dado estar aquí, Señor, glorificando tu nombre, Señor, bendiciéndote en medio de la hermosura y la santidad, Señor. Te damos gracias por esta oportunidad y este privilegio, Señor, de poder compartir como una sola familia, Señor, creyendo en la palabra tuya, creyendo en los milagros, los prodigios, las señales, las maravillas que tú haces, Señor, en medio de tu pueblo. Hoy, Señor, estamos aquí declarando que tú eres nuestro Dios, que no hay otro Dios como tú, declarando que tú eres el Señor de nuestras vidas, declarando que eres el Señor de nuestros hogares, de nuestras familias. Gracias te damos, Señor. Oramos en tu nombre, Señor, glorificando y exaltando tu nombre, Señor. Oramos también por aquellos que por alguna razón no están aquí, Señor. Pedimos tu sanidad, tus milagros, tus maravillas. Pedimos, Señor, que restaures, que sanes. Rompe todo yugo, toda cadena, Señor. Todo lo que no es tuyo, Señor, quebrántalo por el poder de tu palabra, Señor, y derrama sobre nosotros y sobre todos ellos también tu misericordia de una manera muy especial. Oh Espíritu de Dios, gracias por darnos esta oportunidad, por darnos este privilegio, Señor, en tu nombre, Señor, declaramos que sobre estas naciones también que estamos trabajando sea vista tu gloria, tu poder, tu majestad, la unción de tu Espíritu Santo, Señor. Muévenos cada día, Señor, a constituir esta plataforma misionera, Señor, para servirte, para honrarte en obediencia a la gran comisión, Señor. Mateo 28, 19, Señor, que podamos ir y que podamos, Señor, hacer discípulos a todas estas naciones, Señor, que podamos bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que podamos enseñarles, Señor, todas las cosas que tú, Señor, nos has enseñado a través de tu palabra, Señor, y que esa promesa gloriosa, dígalo conmigo, Señor, que esa promesa gloriosa que tú has prometido, Señor, estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, sea una realidad en nuestras vidas, en la vida de nuestros hogares, de nuestras familias, en la vida de nuestros niños, de nuestros jóvenes, Dios. Y permítenos también, Señor, alcanzar esta ciudad de Nashville, al norte, al sur, al este, al oeste. Oramos por ella, Padre, pedimos la salvación tuya en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo, el Señor. Oramos y todos decimos amén y amén. Tome asiento y abra su Biblia en Juan capítulo 4. Trajeron su Biblia, levante su Biblia para verle. Levante su Biblia, qué bueno. Juan capítulo 4, y quiero hablar de tres aspectos relevantes que están en esta escritura. Si ustedes recuerdan, los que estuvieron en la última reunión de oración en la que Dios me permitió compartir con ustedes, hablamos sobre Juan 4, hablamos de la mujer samaritana.
Y hablamos sobre cómo el Señor vino al pozo de Jacob y en medio de ese cruce de fronteras, olvidando y dejando todo paradigma religioso y todo conflicto, pudo darle su gracia a aquella mujer que tanta necesidad tenía del agua de vida eterna. Y cómo el Señor le revela y le muestra lo que hay en su corazón y cómo ella reconoce a Jesús como el profeta, el enviado de Dios, como el Mesías. En este capítulo 4, yo no voy a enfocarme a todo el capítulo, pero hay 3 aspectos importantes. Algunos comentaristas, algunos eruditos han clasificado más de 3, pero yo tomé 3 como elementos bases y nosotros vemos ahí la controversia religiosa, por ejemplo, que había entre judíos y samaritanos. ¿Recuerdan eso? ¿Sí lo recuerdan? También podemos ver en segundo lugar la exhortación de Jesús para los discípulos acerca de la visión. A no estar distraídos, a no estar desenfocados, sino a levantar, diga conmigo, levantar sus ojos para mirar los campos que ya están blancos para la siega. En tercer lugar, la motivación que le da Jesús a los discípulos para trabajar en esa visión. O sea, la visión global de lo que Jesús está enseñando aquí, el alcance del mundo entero. Diga conmigo, el alcance del mundo entero. Y en primer lugar, la controversia, para los que están tomando nota, y vemos una controversia religiosa. Yo voy a enfocarme ahí sobre todo en el segundo aspecto, pero la controversia religiosa entre samaritanos y judíos, se recuerda la historia del por qué ellos estaban en conflicto. Recuerde que el reino de Israel allá por los años 586 se divide. 2 tribus quedan en Jerusalén, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, y luego 10 tribus se van al norte. Recuerdan, 10 tribus hacia el norte y toman a Samaria como la capital. De ahí entraron los asirios, el imperio medo-persa, y los tomaron a ellos cautivos, sacaron a sus nobles, sus príncipes, los llevaron a estas naciones paganas, trajeron de las naciones paganas y los establecieron en esta parte norte de Israel, y estos judíos se mezclaron también con estas otras naciones. Por tanto, para los judíos que estaban en el sur, en Jerusalén la capital, y en Judá, estos no eran realmente judíos, sino que eran gentiles. Tierra de Neftalí, dice el profeta, tierra de Zabulón, Galilea de los gentiles. En esa parte norte de Galilea fue donde Jesús pasó la tercera parte de su ministerio. Fíjese qué interesante. Jesús buscaba ciudades estratégicas, satélites, ciudades donde hubiera cruce de fronteras, donde hubiera oportunidades comerciales, donde toda clase de persona podía llegar. Jesús establece la tercera parte de su ministerio en esta parte norte, como le digo, en Galilea de los gentiles, porque así era conocida. Pues bien, dice la palabra que judíos, si usted lo lee con cuidado, judíos y samaritanos no se llevaban entre sí por esos aspectos históricos, pero también por los aspectos religiosos. ¿Por qué? Jesús lo dice ahí, estoy recordando un poquito. Dice que los samaritanos decían que en el monte Ebal y el monte Gerizim, eran 2 montes al norte de Israel, se debía de adorar a Dios, pero los judíos decían, no, realmente no es ahí en Gerizim ni en Ebal, sino que es en Jerusalén. Y Jesús les dijo, va a venir la hora de que ni en este monte ni en Jerusalén, acuérdense que Jesús está en Samaria, está junto al pozo de Jacob, está llevando la palabra de gracia a una mujer que tiene una profunda necesidad de salvación. Y entonces Jesús dijo, llega la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén, fíjese hermanos, ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Porque Dios está buscando, fíjese, hombres y mujeres, en paráfrasis, que le adoren en espíritu y en verdad. Y llegará la hora en que los hombres van a adorarle en espíritu y en verdad, pero no va a ser en este monte ni en Jerusalén, porque los verdaderos adoradores, diga conmigo, adoradores, adorarán al Padre en espíritu y en verdad, no importa el lugar donde estén. No es como el caso, por ejemplo, de los musulmanes, que ellos oran mirando hacia Medina, hacia la Meca, y una vez al año es obligación de ellos tener que viajar hasta Medina, hacer todo el esfuerzo para ir a adorar a Dios, según lo que dicen los musulmanes. Muchos se proponen, por ejemplo, judíos que están todavía en el Éxodo, ir a Jerusalén por lo menos una vez al año para adorar a Dios.
Pero de acuerdo a lo que Jesús dice, que ni en ese monte, o sea, en el norte, en Samaria, en el monte Gerizim, ni en Jerusalén se adoraría al Padre. Fíjese qué interesante. ¿Por qué? Porque los verdaderos, diga conmigo, los verdaderos adoradores, otra vez, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, y no está hablando de un sitio específico. Porque el Espíritu Santo, hermano, fíjese, cuando fue derramado en el libro de los Hechos, capítulo 2, el Espíritu Santo desciende y hay más de 17 naciones representadas en Jerusalén. Partos, medas, elamitas, del Ponto, de Galacia, Jerusalén, judíos, todos habían venido a la fiesta para adorar al Señor. Cuando el Espíritu de Dios se derrama sobre ellos, Dios no hace excepción de personas, sino que sobre todo los que estaban, aparte de los 120, todas estas naciones oían hablar la maravilla de Dios. Y entonces surge una pregunta: ¿para quién es la promesa? Y el apóstol les dice: porque para vosotros, diga conmigo, para vosotros, para vuestros hijos y para aquellos a quien vuestro Dios llamare, para ellos es la promesa. Está hablando de que sobre toda carne se iría a derramar el Espíritu Santo un día. Sobre toda persona, no importa la raza, la condición social o económica. Dios, diga conmigo, Dios no hace acepción de personas. Por eso adorar a Dios, hermanos, no es un asunto de formalismo en sí o de liturgia en sí. Es un elemento de corazón. Es un elemento de que podamos nosotros venir, y voy a enfocarme un poquito aquí, ya que Dios me permite tocar el tema. Es el asunto de venir con un corazón abierto, derramado, como dice Pablo en Romanos 12, 1 y 2, que debemos de presentarnos, dice, como un, diga conmigo, como un sacrificio vivo, un sacrificio santo, un sacrificio agradable, que es vuestro culto con razón de ser, que es vuestro culto racional, con sentido. Es decir, si yo vine hoy a adorar a Dios a este lugar, espíritu, alma y cuerpo, todo mi ser, diga conmigo, todo mi ser debe estar involucrado en esa adoración a Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque la adoración es espiritual. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Involucra mi relación con Dios, mi vida con Dios. ¿Apela a mi alma? Claro que sí. David decía en el Salmo 103, bendice, diga conmigo, bendice, alma mía, a Jehová, y no olvida ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es quien sana todas tus dolencias. Él es quien rescata del hoyo tu vida. Él es quien te rejuvenece como el águila. Él es quien sacia de bien tu boca, de modo, dice, que te rejuvenezca como el águila. Entonces, no solamente involucra mi espíritu, la adoración en espíritu y en verdad, sino mi alma también. Mucha gente puede estar cantando, levantando manos, pero su mente, su corazón puede estar en el problema, en la preocupación de su familia, en la dificultad financiera. Y no es que Dios no esté escuchándote. Y no creo que Dios te vaya a hacer a un lado y decir, no estás verdaderamente conectado, sino que tenemos que aprender, hermanos, que la adoración involucra todo mi ser por completo. Espíritu, alma y cuerpo, o sea que mis emociones, mis sentimientos, mis pasiones, todos mis deseos, lo que hay en mí está rendido en ese momento a los pies del Señor. ¿Estamos de acuerdo? Y físicamente también, porque de lo interno a lo externo, de lo profundo del corazón, mostrarse también en lo que nosotros manifestamos a la hora de adorar a Dios. Algunos cantamos, levantamos manos, otros vi hermanos danzando, eso me alegra mucho, porque tenía tiempo no ver hermanos danzando. Y los niños danzando, porque involucra también mi parte física. Pastor, que yo estoy muy cansado, tengo mucha hambre, pero bueno, déjeme decirle algo muy importante. Es que lo emocional debe llevarnos más allá del cansancio, más allá de la preocupación que tengamos, más allá, hermanos, aún de la condición que nosotros
tengamos en nuestra vida. De pronto estamos tristes, de pronto estamos angustiados. Decimos, bueno, pero ¿cómo voy a alabar al Señor si tengo problemas? ¿Cómo voy a alabar al Señor? Es todo lo contrario en nuestra vida. Salmo 34, David decía, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Diga conmigo, en todo tiempo. Y luego dice, su alabanza estará como de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. ¿Lo oirán quiénes? Lo oirán los mansos. ¿Y qué va a pasar? Se alegrarán. O sea, que mi estado de ánimo no llegue a dominar mi posición en Dios para adorarlo a Él. Mi posición en Dios para cantarle a Él, para bendecirle a Él. Dios está buscando, hermanos, adoradores que le adoremos en espíritu y en verdad. ¿Qué involucra, pastor? Le reitero, su espíritu, su ser interior, aun cuando a veces estemos angustiados o estemos tristes en problemas. Nuestra alma que nos debe llevar emocionalmente a bendecir a Dios. Y por lo tanto, en lo físico, a pesar del cansancio, poder glorificarlo a Él, porque Él es digno de toda gloria. Cuando Dios ve eso, hermanos, Dios se glorifica. Dios se manifiesta en nuestras vidas. La Biblia nos enseña, hermanos, hablando Pablo en Tesalonicenses, que aún en la tribulación, nosotros debemos de, y aún en el sufrimiento, debemos de mantenernos con gozo. ¿Por qué? Porque no es algo que apela en la mente, simplemente un concepto que nosotros tengamos, sino que es espiritual. ¿Estamos de acuerdo? Es espiritual. Los cristianos, estaba mirando ayer una caricatura que estaban viendo mis nietas, y dentro de las caricaturas estaban pasando algunas naciones, y era un viajecito que hacía un circo de marionetas y animalitos y todo esto, y pasaron sobre Italia, entraron a Roma, y montaron el circo sobre aquel lugar que se recuerda como el sitio donde torturaron a millones, millares de cristianos, y entronizaron ese circo de faulas y todo esto. Y yo me puse a pensar, algún día mis nietas van a crecer y van a ver que en ese lugar muchos de los mártires, muchos de los creyentes por causa del nombre del Señor fueron muertos, asesinados, masacrados, y la sangre corrió en ese circo romano. Y me ponía a pensar en la motivación que ellos tenían aún para morir por Cristo. Me ponía a pensar en la historia, lo que registra que muchos de ellos, aún con gozo inefable, morían por la causa del reino de Dios. O sea, que lo que ellos tenían dentro de su corazón, una profunda convicción en Dios, una profunda esperanza en la resurrección, les llevaba aún a ser sacrificados por causa del nombre de Jesús. Cuando nosotros pasemos por problemas, pasemos por dificultades, nosotros no debemos de detenernos en las dificultades o en los problemas o en las tribulaciones de este mundo. Tenemos que aprender a sobreponernos a través de la vida de adoración, de alabanza, de gratitud al Señor, y sobreponernos en esa esperanza de que, hermanos, es necesario, diga conmigo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, porque la meta que tenemos que tener es la entrada en el reino de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, Cristo le pone fin a esta controversia porque Él le muestra la gracia de Dios a esta mujer. Y esta mujer le dice, dame de esa agua para no volver a tener sed jamás. Mire la convicción. O sea, dame de esa vida, dame de esa gracia para que yo no vuelva jamás nunca a tener sed espiritual. ¿Y qué hace el Señor? El Señor ministra el don de la salvación. Y esta mujer, dejando su cántaro, enseguida fue a la ciudad para anunciarle a los samaritanos todo lo que este hombre le había dicho y cuánto él era también. Me parece que tú eres profeta, más que profeta en este lugar. Era el Mesías, y la palabra Mesías significa el Redentor, el Salvador. Entonces, el fin de toda controversia y de todo paradigma religioso es Jesucristo. Él dice en Juan 14:6, yo soy, diga conmigo, yo soy la verdad, el camino
la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. En Hechos 4:12, dígalo conmigo, porque no hay, a ver, dígalo, porque no hay bajo el cielo ningún otro nombre en el cual podamos ser salvos. Solamente en Jesucristo. Por eso Él es el fin de toda controversia, Él es el fin de todo conflicto religioso, Él es el fin, hermanos, aún de toda búsqueda incesante de esa paz con Dios, porque Jesús vino para darnos esa paz que sobrepasa todo entendimiento, como enseña Pablo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es el problema? Y voy a enfocarme aquí también en el ser humano hoy en día. ¿O qué es lo que produce grandes conflictos? Si no es el aspecto religioso. Nosotros tenemos, hermanos, hoy más de 2000 religiones y todas proclaman sus preceptos, todos proclaman su filosofía y todos dicen tener ellos la verdad. Pero nosotros nos damos cuenta que Cristo es la única verdad que impera en todo el universo y que todas las cosas por Él fueron creadas, fueron hechas y por Él subsisten. Yo quiero llevarle un momento a Colosenses capítulo 1. Porque esto nos va a servir y estoy orando, hermanos, para que este año próximo nosotros podamos, déjeme explicarle, cuando cumplimos y tuvimos el aniversario, cumplimos los 18 años, Dios puso una palabra en mi corazón y yo dije, vienen los días, vienen los tiempos en que hay que impulsarnos a otro nivel. Tenemos que ir hacia otro nivel, tenemos que crecer, diga conmigo, crecer. Y parte de ese crecimiento es poder expandir la visión. Si no expandemos la visión, nos vamos a quedar igual como estamos ahora. Pero Dios nos ha llamado a crecer. ¿Estamos de acuerdo? Y tenemos que darle respuestas a las personas que viven en conflicto religioso, en la persona que vive en confusión religiosa, en la persona que creyendo aún que está en una verdad está equivocado. Por ejemplo, venía ahora y me conversaba una señora y me decía, ¿usted cree en la reencarnación? Porque me estaba hablando de difuntos y me estaba hablando de conversar con los muertos. Y me hizo la pregunta, ¿usted cree en la reencarnación? Y yo le digo, yo no creo en la reencarnación. Porque de Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia no habla de reencarnación. Creo más que eso en una vida eterna que se encuentra en Jesucristo. Una persona está reencarnando según la filosofía de los budistas, por ejemplo, y ellos dicen que dependiendo de cómo fue en esta vida, así va a reencarnar en la siguiente. Entonces imagínense, va a pasar de generación en generación, reencarnando en qué y en quién. Porque dependiendo la vida que ha llevado, así la reencarnación. De manera que bíblicamente la reencarnación no existe. Lo que la Biblia enseña es que hay una vida en la eternidad y que si queremos ser salvos es únicamente mediante la obra redentora de Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Porque Él es el fin de todo conflicto religioso. Él es el fin, hermanos, de toda confusión religiosa. Cuando el hombre encuentra a Cristo, terminó su búsqueda para empezar una nueva vida con Dios. ¿Me estoy explicando? Por eso es que hemos venido al Señor. Anteriormente, sin Dios, ¿qué teníamos? Una religión quizás. Satisfizo nuestras religiones, nuestra alma, sació la sed incansable de nuestro corazón, le puso fin al conflicto y a la necesidad que teníamos nosotros de esa búsqueda constante de Dios. De ninguna manera. ¿Quién es el que lo hizo? Jesucristo. Y por eso yo le decía a esta señora, la Biblia dice en Hebreos 9:27 que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, diga conmigo, una sola vez, y después de ello, el juicio. No hay tal reencarnación, ni hay una segunda oportunidad, porque la oportunidad la tenemos todos aquí y ahora en esta vida. Juan 3:17, que casi no lo leemos, dice, porque todo aquel que en Él cree, tiene que la vida, diga conmigo, la vida eterna. Pero el que no ha creído, ya ha sido ¿qué?
ha sido condenado. Juan dice, el que tiene al Hijo, diga conmigo, el que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo, la ira de Dios está sobre él. No habla en ninguna parte, le dije yo a esta señora, desde Génesis, Apocalipsis, usted lo puede buscar y no existe la reencarnación. Lo que existe es vida eterna a través de Jesucristo. Y en la manera en que nosotros hemos recibido al Señor, hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador y Señor, así tenemos la eternidad asegurada. Pero al rechazarlo, viene también la condenación eterna. Cuando morimos, le explicaba a esta señora, estaba bien inquieta sobre las preguntas bíblicas. Yo le dije, cuando nosotros morimos, lo que la Biblia enseña es que el espíritu vuelve a Dios que lo dio. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? El alma viene a un lugar donde está esperando esa resurrección, pero la pregunta es, ¿cómo está esperando? ¿Cómo está esperando esa resurrección? Porque yo le dije, el cuerpo vuelve a la tierra, polvo eres y el polvo volverás, es el designio de Dios. Pero esa alma va a un lugar dependiendo si recibió al Señor, se arrepintió de sus pecados y entregó su corazón a Cristo, entonces tiene la vida eterna. La Biblia dice que va a ¿dónde? Va a la presencia de Dios. Ausente, diga conmigo, ausente en el cuerpo, presente al Señor. Y si no tuvo al Señor en su vida, aun cuando tuvo la oportunidad y lo rechazó, va a un lugar que se conoce como el lugar de los muertos, el Hades, donde el gusano nunca muere y la llama nunca se apagará. No el infierno, hermano, porque la gente dice, bueno, murió sin Cristo, va al infierno. No, el infierno está vacío y ni siquiera tenemos idea dónde queda el infierno. La Biblia habla en Apocalipsis 20 del juicio del gran trono blanco. Ponga atención en esto, hermanos, porque esto nos impulsa a aprender. Y nos dice que vi, dice Juan, a los muertos de pie delante de Dios. El Hades, grandes y pequeños. Dice, el Hades vino y entregó sus muertos. El mar vino y entregó sus muertos. Y fueron juzgados de acuerdo a las cosas que estaban escritas en los libros, conforme sus obras. Y el que no se halló, luego dice, inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego y azufre. Y esta es la muerte segunda, o sea que ese es el infierno. Pero antes de esa resurrección, antes de ese juicio, tiene que ir a un lugar que se conoce como el lugar de tormentos, es decir, como la antesala del infierno. Y si no, pregúntenle al rico que está todavía en Lucas 16. Esto me dice, ¿cómo, pastor? Búsquenlo en la Biblia. Todos sabemos la parábola, hermanos, es una enseñanza que nos revela aspectos y nos revela una verdad de la vida espiritual, que toma elementos de la vida del hombre y nos muestra una verdad espiritual. Y dice la palabra que el rico murió y Lázaro también murió. No sabemos cuál era el nombre del rico, la religión le dijo el rico Pulón, yo no sé dónde sacaron ese nombre, pero realmente no nos dice el nombre de él, pero sí dice que murió. Y que fue llevado Lázaro al seno de Abraham, o sea, al lugar de la presencia de Dios. Pero el rico, ¿dónde fue llevado? Al lugar de tormentos. Y alzando sus ojos, vio a Lázaro en la presencia de Dios, en el seno de Abraham. Y el rico sabía quién era Abraham, conocía la ley, sabía de la escritura. Y alzó su voz estando en tormento, le digo, Padre Abraham, envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y la ponga en mi lengua por este fuego, este tormento que estoy sufriendo. ¿Qué le dijo a Abraham? Hijo, hay una gran cima con ese de profundidad. Ni ustedes pueden venir acá, ni nosotros podemos ir. Hay una separación completa. Por eso, hermanos, que la oportunidad de salvación es ahora. La oportunidad de salvación es hoy. La Biblia dice aquí el tiempo, diga conmigo, el tiempo aceptable aquí, hoy es el día de salvación y a su nombre. Porque una vez que la persona muere, hay una gran cima, hay una distancia, hay una separación. Jamás nunca volverá otra vez a ser abierto ese camino. El camino lo encontramos aquí ahora, por eso le dije Juan 14:6, yo soy, dice Jesús, el camino, la verdad, la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Bueno, entonces, ¿qué dijo el rico?
Traía su memoria. ¿Están conmigo aquí todavía, hermanos? Traía en su memoria a su padre y a sus hermanos. Y le digo, entonces envíalos para que les predique a ellos, les diga lo que yo estoy sufriendo y viendo en este lugar, para que ellos les sea evitado venir a este sitio. ¿Y qué le dijo Abraham? Ahí tienen a Moisés y tienen a los profetas. O sea, ahí tienen el testimonio de la palabra de Dios. Por eso es que en Apocalipsis 20 dice, hermano, los libros, diga conmigo de nuevo, los libros fueron abiertos. Y uno de esos libros que van a estar abiertos es las Sagradas Escrituras. Jesús mismo se lo dijo a su generación: yo no he venido a juzgarlos a ustedes, ustedes tienen quien los juzgue. Las palabras que yo os he hablado, ellas os juzgarán en el día postrero, en el día final. Señor, nunca nadie me habló de tu palabra, nunca nadie me mostró el camino. Bueno, tenías una conciencia que te defendía, te acusaba los razonamientos. Bueno, Señor, mi conciencia estaba endurecida. Bueno, había un testimonio en la misma creación. La Biblia dice en Salmo 19, los cielos, diga conmigo, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra, otro día, hermanos. Traen al corazón sabiduría. El problema es que nosotros no queremos aprender. Nosotros sabemos distinguir los tiempos. Bueno, ya entró el otoño, ya viene el frío. Y no estamos distinguiendo los tiempos, hermanos, proféticos, de que la venida del Señor está cerca, de que los tiempos se han acortado, de que estamos a las puertas de los postreros días. Que hay hambre en el mundo, que hay guerras, que hay pestilencias, que hay violencia, hermano, familiar, doméstica, que hay, hermanos, asesinato de jóvenes, de niños inocentes, que la sangre corre por este planeta como el primer día que corrió la sangre del primer hombre inocente que fue muerto, que fue Abel. La sangre ha seguido corriendo. Los eruditos dicen que en 6,000 años aproximadamente que tiene la tierra, 5,000 años, hermano, han habido guerras. Solamente hay 900 años, un espacio de un tiempo muy breve en que ha habido paz en este mundo. Lo demás han sido guerras. Jesús lo anunció: hambre, guerras, terremotos, pestilencias, levantamientos de naciones contra naciones. No sabemos distinguir este tiempo. Los judíos vinieron una vez y le preguntaron a Jesús: ¿qué señal haces tú para que creamos? Y Jesús los tuvo que reprender y le dijo: ustedes saben distinguir cuándo es verano, cuándo es invierno, cuando hay arreboles en los cielos, y no han sabido distinguir esta señal, pues señal no les será dada sino esta: como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días, 3 noches, así el Hijo del Hombre estará en las entrañas de la tierra. Está hablando del poder y la resurrección del Señor. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Hermano, a diferencia de todas las religiones, nosotros declaramos a uno que vive, que es Señor y que está sentado a la diestra del Padre. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? El poder de la resurrección. Pero entonces, hermanos, Jesús les dijo: las palabras que yo os he hablado juzgarán aquel día ustedes. Yo no he venido a juzgarlos. Esta palabra les juzgará en el día postrero. Parte de esos libros va a ser la palabra de Dios. Parte de esos libros van a ser el libro de las obras. Parte de ese libro van a ser el libro de memoria delante de Dios. De modo como dice Pablo en Romanos 1 y 2, por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú. Por eso es que el rico le dice a Abraham: envíalo para que le predique a mi padre, para que le predique a mis hermanos. Y el Señor le dijo, Abraham le dijo: ahí tienen a Moisés y tienen los profetas. Esta palabra tan poderosa, hermano, que a veces nosotros no valoramos al nivel que Dios quiere, es la que da testimonio del poder y de la gloria de Dios. Y si no creen a la palabra, hermanos, ni aunque se levante, le dijo Abraham, alguno entre los muertos, ellos creerán. La gente dice: uy, pero que si en la iglesia hubiera que trajeran un muerto y oráramos por él, se levanta, se convierte la ciudad. Mire, hermano, no se convierte la ciudad. El hombre muchas veces en cada tiempo de conflicto o en cada tiempo de avivamiento manifiesta una búsqueda emocional de Dios, pero no hay convicción en lo espiritual. Dios quiere que nosotros haya convicción. Diga conmigo: convicción en lo espiritual. Porque en lo espiritual, hermano, es lo que permanece en nuestros corazones. Ahora, le decía, volviendo al tema de esta señora, después de que le compartí el evangelio, en grande confusión, y Dios me permitió a través de la palabra poderle aclarar sus dudas y poderle dar testimonio del amor de Cristo.
Yo me pregunto, hermanos, ¿cuánta gente, volviendo a este detalle, cuántas gentes pasan a nuestro lado confundidos religiosamente, confundidos con su ciencia y filosofía, vacíos en sus corazones? Muchos ya ni siquiera, hermanos, quieren acercarse a Dios. ¿Precisamente por qué? Porque todo lo que la religión les ha presentado ha sido vano, efímero y ha sido un vacío. Pero Cristo, cuando viene al corazón, es el único que pone fin a ese conflicto. Tanto lo histórico, lo profético, lo religioso, Cristo en vosotros, dice Pablo, la esperanza de gloria. Amén. Ahora, en Él, en Jesús, Él tiene la preeminencia. Veamos Colosenses, le dije, capítulo 1. Cuando lo tenga, dígame amén. Versículo 15. Dice, y está hablando de Jesús y la reconciliación de todas las cosas, porque ¿qué es lo que hace Jesús, hermano, con esta mujer? Reconciliarla con Dios, quitarle su confusión religiosa, histórica, y traerle al conocimiento de la gracia de Dios. Dice el verso 15, Él es la imagen, diga conmigo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito ¿de qué? El primogénito de toda creación, la esencia de todas las cosas. Por eso Juan capítulo 1 verso 1 dice que el principio, diga conmigo, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, mire qué lindo esto, sean potestades, todo fue creado por medio de ¿quién? De Él y para Él. Tenía entonces carácter de Jesús para mostrar a esta mujer la salvación, claro. Él era la revelación misma de todas las cosas, hermano. Por eso es que dice, un día emite palabra, otro día traen al corazón sabiduría, que todo refleja la gloria del Señor. A veces nosotros no lo detallamos, a veces nosotros no lo vemos. Por eso es que adorar, y vuelvo a este punto de adorar a Dios, hermano, no simplemente porque venimos 2 horas al templo, en el trabajo, en su casa, cuando va en la carretera, en todo lugar, que usted pueda manifestar esa gloria de la adoración, porque todo revela al Señor mismo. Luego dice, y Él es antes de todas las cosas, la preexistencia de Cristo, y todas las cosas en Él subsisten. O sea, todo se dio por Él, para Él, y todas las cosas en Él están subsistiendo. ¿Me estoy explicando? Él es la cabeza del cuerpo. Ahora sí entramos nosotros aquí. ¿Quién es el cuerpo? La iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga ¿qué? Qué lindo eso, hermanos. En todo. O sea, en mi vida, en mi familia, en mi trabajo, en mi estudio, en todo lo que nosotros hacemos, Él tenga la preeminencia. Él sea el Señor, no solamente en nosotros, sino en todo lo que nosotros tenemos y todo lo que nosotros somos. Ahí está, hermanos, déjenme decirle esto, la esencia del Evangelio, la esencia de conocerlo a Él. Que tú, Señor, seas el Señor no solamente de mi vida. Toma mi hogar, con todas las dificultades, con todos los problemas, con todas las situaciones difíciles, toma mi hogar, sé el Señor de mi hogar. Señor, en mis dificultades financieras, a veces me cuesta, a veces no están las finanzas, a veces, Señor, es difícil con mis deudas, pero Señor, toma preeminencia y ayúdame. Dame la sabiduría, dame la capacidad, dame el entendimiento para ser un buen administrador de mis finanzas. Y provéeme, Señor. Te sirvo, te amo, te soy fiel con mi finanza, con mi diezmo, mi ofrenda, con mi asistencia a la iglesia. Honro tu nombre, Señor, orando, buscándote a través de tu palabra. Glorifícate, Señor, en mis finanzas. Ayúdame a salir adelante. Que mi alma no esté agobiada ni triste por causa de mi condición financiera, sino que yo pueda experimentar todos los días tu provisión sobre mi vida. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Él tenga la preeminencia en sus finanzas, solamente en su vida, en su hogar, su familia, su finanza, su trabajo. Señor, ayúdame, que tenga la gracia para que cada vez que mi manager y mis jefes, la gente que está a mi lado, vea en mí tu gracia,
vea en mí tu misericordia, que yo pueda hacer el trabajo lo mejor posible y pueda hacer un testimonio a mi trabajo, porque tú tienes la preeminencia en mi trabajo. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Y que la gente diga, oiga, pero es que usted es diferente, usted es distinto a unos trabajadores que yo tuve acá, o los que arreglaba mi casa. Se ve que usted es diferente, y empieza Dios a través de esa persona a bendecirte, a ayudarte, a pagarte mejor y ponerte en una posición de bendición. Aleluya. Como José, hermanos. Cuando uno lee la vida de José, una de las cosas que aprendí en estos días, cuando José trabajó en la casa de Potifar, recuerde que Potifar lo compra a él como esclavo, el hijo de la promesa, el descendiente del patriarca. Él tenía, hermanos, promesas de Dios, como usted y yo las tenemos en esta noche. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y aun cuando pasemos circunstancias difíciles como José las pasó, hermano, dice la palabra, si usted lo escudriña, que Potifar miraba en este hombre que Jehová estaba con él. Se le notaba que Dios estaba con él. Se nota cuando usted está en el trabajo que Dios está contigo. Se nota cuando tú estás, hermano, negociando que Dios está contigo. Se nota cuando vas en la carretera y te hacen 1000 traspiés ahí para sacarte de la paz y la tranquilidad, o te pones a gritar igual que los demás. Se nota en nosotros que el Señor está con nosotros, hermano, en la vida que llevamos como hijos de Dios. O nos falta un poquito todavía, o hay que crecer, o hay que madurar. Déjeme decirle, la respuesta es Cristo, no hay otra. Que Él tenga la preeminencia. Diga conmigo, Señor. Diga conmigo, Señor, que tú tengas la preeminencia. No solamente en mi vida, sino en mi hogar, mi familia, mi trabajo, mis finanzas, en todo lo que yo haga. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Por cuanto, verso 19, agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Dice que Dios, el Padre, se agrada de su Hijo para que en Él habite toda la plenitud. O sea, como todo padre que quiere lo mejor para sus hijos, ¿cierto o no, hermanos? Todos nosotros queremos lo mejor para nuestros hijos. Y cuando los vemos que son bendecidos y que van bien, que prosperan, que estudian, que le echan ganas a la vida, nosotros nos sentimos agradados. Decimos, quizás lo que yo no pude alcanzar, lo va a alcanzar Él. Y hacemos el esfuerzo y los impulsamos para que ellos alcancen lo mejor de lo mejor. Sentimos agrado y satisfacción de eso. Dios se agradó, dice la palabra, se agradó, porque no fue fácil. Para Jesús, hermano, no fue fácil. Llegó un momento, usted sabe que en la vida de Jesús, que Él llegó a decir, Padre, turbada está mi alma, ¿y qué haré? Cuando estaba cerca de la cruz. No era fácil, sin embargo lo hizo por amor. Y lo hizo, hermano, porque en Él había esperanza también de resurrección, como debe estar en nosotros. Dice Hebreos 12 que por el gozo puesto delante de Él. ¿Cuál era ese gozo puesto delante de Él? El poder de la resurrección, la preeminencia en todas las cosas, como dice acá. Menospreció lo propio, no le importó el dolor y el sufrimiento y el vituperio en la cruz. Él sabía que su Padre no lo dejaría en el lugar de los muertos. Salmo 22, léalo, hermanos, es salmo mesiánico. Salmo 64, Salmo 68, Isaías 53, los textos mesiánicos. Dice, porque no dejarás mi alma en el Seol. Yo le hablaba a unos jóvenes en estos días, ¿qué fue lo primero que el Señor entregó en la cruz? ¿Qué fue lo que Él dio en la cruz? Cuando Él dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Dice Pablo, y luego hablaremos de eso, que Jesús fue justificado en el Espíritu. El Espíritu de Jesús fue tomado, hermanos, para que no hubiese corrupción. Bendito sea el nombre del Señor, para que la gloria de Dios se manifestase en Él. Por eso el Padre se agradó que en Él estuviese toda la plenitud. Y por medio del verso 20, reconciliar consigo todas las cosas. Diga conmigo todas las cosas. ¿Sabe cuál es el fin, hermanos, y el propósito de la iglesia? Que a través de Jesucristo, al proclamarlo nosotros, Dios puede reconciliar todas las cosas de nuevo como al principio. Lo que perdimos en Adán lo recuperamos en Jesús. Lo que dejamos en el huerto por causa del pecado, hermanos, lo recuperamos a través de Jesús. Todas las cosas deben ser reconciliadas con Él, aún el mismo universo. ¿Usted sabía eso? Aún el mismo universo. Porque la misma creación, dice Pablo, gime, diga conmigo, gime, deseando ser revestida.
deseando. ¿Sabe qué significa? Pues la gente dice, bueno, todo esto va a volar en 1000 pedazos. No, no, hermano, va a ser revestido, va a ser rejuvenecido, va a ser transformado por el poder de Dios. Lea las Escrituras y nos vamos a dar cuenta cuando el Señor establezca el milenio, un reino de justicia y de paz eterno. Y al final de todos los tiempos, después de la última gran batalla, Gog, Magog, Mesed y Tugal, que vendrán contra el pueblo, el campamento de los santos, dice que de Dios descenderá el fuego, los consumirá a todos. Y luego vi, dice Juan, y ahí va Apocalipsis 21 y 22, cielos nuevos y tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Por eso es que dice reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz, diga conmigo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. No hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otro nombre en el cual todas las cosas y la vida del ser humano va a ser reconciliada, sino solamente Jesucristo. Y a vosotros, dice Pablo, voy a ir terminando aquí, quizá podamos continuar el martes un poquito más. Dice, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Diga conmigo, gloria a Dios. Porque eso éramos nosotros, como hacíamos malas cosas, malas obras, pero en Él hemos sido reconciliados. En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos, me gusta esto, y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza el evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Usted y yo seamos, hermanos, en esto que vendrá para nuestros días, impulsarnos a la visión, que seamos parte de esta predicación a toda la creación que está bajo el cielo. Que así como Jesús pudo ministrar el corazón de esta mujer y puso fin a todo conflicto, que nosotros podamos presentar a Cristo como Dios nos lo presenta a través de su palabra. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, leo el versículo que quedará pendiente en Juan capítulo 4. En el verso 35. Para ubicarnos, si Dios nos concede en los siguientes días, hablar un poquito sobre la visión. Lean conmigo verso 35 en adelante. No decís vosotros, vamos todos, Juan 4, 35. No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega. He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida, ¿qué? Para vida eterna. Para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron, y vosotros habéis entrado en sus labores. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Vamos a orar. Póngase de pie si gusta y oramos. Son las 8:25, hermanos. Los hermanos de misiones trajeron algunas cositas ahí para compartir con ustedes. Por supuesto, para levantar fondos para los niños, la compra de los juguetes, si usted quiere compartir en este tiempo. Y a las 9, los que tengan gusto de quedarse un tiempo orando aquí, a las 9 iniciaremos con la oración hasta donde el Señor nos permita. Amén. Oramos. Y anímense, hermanos, anímense. Tenemos que ir a otro nivel, tenemos que crecer. Tenemos que expandir la visión. No podemos quedarnos en el lugar donde estamos. Yo creo que la niña ya tiene 18 años. Y una de las cosas que me hacía gracia, alguien dijo ahí, ya la niña creció, no sé si fue Orlando, alguno de todos. Y yo me puse a pensar, qué interesante, porque generalmente a los 18 años, tanto en el varón, las jóvenes, hay tiempo de amores. Hay tiempo de amores. Hay tiempo, yo recuerdo cuando Esther me dijo por primera vez, tenía 15 años, y me dice mi hija, papi, yo quiero tener novio. Le digo, mami, estudia un poquito más, prepárate un poquito más. Tenía 15 años. Yo le dije, estudia, impúlsate a estudiar,
porque Dios no lo permita, pero nunca se sabe lo que viene al futuro y tienes que aprender a defenderte más en un país como este. Estudia, prepárate. Le dolió mucho, lloró y a mí también me dolió porque ya eran sus tiempos que ella quería tener su primer novio. Y bueno, pasó el tiempo, se preparó y cuando se preparó se casó. Las circunstancias de lo que ustedes conocen se dieron, pero hoy en día es una niña que no solamente ama y le sirve a Dios, sino que se esfuerza con amor para enseñar y criar a su hijo, pero puede defenderse porque se preparó. Y ahí donde ella está es un testimonio del amor de Dios. Por eso es importante, hermanos, que como iglesia entendamos tiempo de amores, enamorarnos con el Señor, enamorarnos como creyentes de la iglesia, amar la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Yo voy a decirle con mucho sentimiento, yo espero que ya, Javier, ayúdame si ya cortaron la transmisión, estamos bien ahí. Pero voy a decirle esto, yo veo muchas personas que han venido a este lugar y yo le doy gracias a Dios por la fidelidad de los que hasta hoy están aquí presentes, que han sido fieles y han permanecido todos estos años. Muchos de los que no están, por diversas razones, necesitamos orar por ellos y necesitamos pedir al Señor que haya un mayor nivel de compromiso con Dios. Hay que comprometer nuestra fe con el Señor. Amén. No sé si usted me capta. Y cuando nos comprometemos en fe con Dios, aprendemos a comprometernos en